Hola, muy buenas tardes. Aquí una vez más haciendo la labor de poder transmitir los conocimientos necesarios para poder continuar con el análisis de los circuitos eléctricos. Ahora plantearemos un circuito mucho más sencillo que los que hemos visto anteriormente, pero en este caso pues vamos a irlo haciendo, practicando por partes, y así como por partes lo vamos a ir desarrollando teórico, y así por partes vamos a ir resolviendo lo experimental. Por lo tanto, aquí tenemos este circuito en el cual pues vamos a determinar la resistencia total del circuito, en el cual podemos observar nosotros que las resistencias de 75 están conectadas en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente será de 150 ohms y esta va a estar en paralelo con la de 100. Por lo tanto, lógico, ahora transmitiremos este circuito con esas condiciones, ¿sí? Y vamos a ver que la resistencia, ahora tendremos que el paralelo de la de 100 con la de 150, vamos a tener una resistencia equivalente de 60 ohms. Por lo tanto, es lo que vamos primeramente a demostrar por partes desde el punto de vista teórico a lo experimental. Pasamos ahora nosotros a nuestro circuito en forma experimental, y aquí lo tenemos ya planteado en nuestro circuito, en el cual nosotros podemos observar aquí que al irlo haciendo por partes vamos a tener nosotros los siguientes. Tenemos la resistencia de 75 de este lado, y ese conductor rojo está en serie con la de 75, ¿estamos de acuerdo? Y de la de 75 va a ir conectada ¿a dónde? Al paralelo con la de 100, la entrada de la de 75, y la de otra de 75 va conectada también la de 100. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros plantearemos ahora la resistencia que vamos a tener entre esas terminales, o sea, las terminales en la de 100 ohms. Aquí tengo la terminal de 100 ohms, conectamos el instrumento en su posición de resistencia y nos estamos obteniendo un valor aproximadamente de, vamos a bajar aquí, de 62.9 ohms. Por lo tanto, ese valor de la resistencia que nosotros obtuvimos, ¿sí?, con respecto a las características teóricas, repito, son 63.3 ohms, y por lo tanto el valor que nosotros calculamos, ¿sí?, fue aproximadamente de 60 ohms. Ok, entonces ahora vamos a ver nosotros que la resistencia de 60 ohms, equivalente 2 con respecto a la de 50, están en serie. Por lo tanto, nosotros vamos a tener ahí una resistencia en paralelo de 100 ohms, ¿sí? Entonces, esta resistencia en paralelo de 100 ohms, primeramente teníamos en serie de la resistencia de 50, ¿sí?, con la de 60, y nos da los 110. Ahora veremos que la resistencia equivalente 3 con la de 20 están en paralelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Vamos a ver nosotros que la resistencia equivalente, ¿sí?, una resistencia equivalente, le llamamos 4, va a ser igual al producto, ¿sí?, en este caso, de 110 por 20 sobre 110 más 20. Por lo tanto, esta resistencia equivalente 4 me va a dar un valor de aproximadamente de 16.9 ohms. Aquí yo tendré un equivalente de 16.9 ohms, que es la resistencia equivalente entre la de 20 y la de 110. Procederemos a checarlo desde el punto de vista experimental. Entonces, ya conectado nuestro circuito equivalente, donde la resistencia de 50 y la de 60 son 110 ohms, nosotros estamos checando ahora esa resistencia entre terminales, sí, para poder tener esa resistencia equivalente y comprobar y ir llevando la secuencia del circuito teórico con respecto al circuito experimental. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos 114, y por acá obtuvimos un valor de resistencia de 110. Ahora armaremos el circuito paralelo para tener la resistencia equivalente 4, que será 16 ohms. Vamos a plantearlo desde el punto de vista experimental. Ok, haciendo una pequeña corrección, sí, porque me traspapelaron las ideas. Aquí no era de 20, era de 200 ohms. Yo lo había hecho el cálculo con 200, por lo tanto, pues el valor está erróneo. Haciendo esa rectificación y corrección, nuestra resistencia equivalente 4
del paralelo que yo tengo aquí entre la resistencia equivalente 3 y la de 200, me da un valor de 71. Por lo tanto, llegamos a nuestro circuito experimental, armando nuestro circuito, y ahí tenemos un valor de la resistencia, ¿sí?, calculada, me da, y experimental, me da 71.7, y la calculada me da un valor de 71 ohm. Por lo tanto, vamos ahí checando nuestro circuito, tanto la teoría como lo experimental. Continuando haciendo la secuencia pues de nuestro circuito, pues vamos a ver nosotros que, resumiendo el circuito más, vamos a ir planteando cada uno de los soluciones de cada uno de ellos, y aquí tenemos nosotros ya la secuencia de las características. 71 más 20 me va a dar 91. Ese 91 va a estar en paralelo con la resistencia de 10, y esa resistencia de 10, el equivalente, va a estar en serie con la resistencia de 5, y esa resistencia de 5 va a estar en paralelo con la de 50. Por lo tanto, ya el resultado total de nuestra resistencia equivalente, el circuito, sería de 31 ohm. ¿Sí? La resistencia total de todo el seguimiento de nuestro circuito. Aquí tenemos el planteamiento, ¿sí?, de toda la solución del circuito. Por lo tanto, pues aquí podemos nosotros percatarnos que el resultado esperado de la teoría es de 31 ohms. Por lo tanto, llegamos, y teniendo ya el planteamiento y el armado del circuito, nosotros vamos a cerciorarnos que ya el circuito, ya en su totalidad, lógico, tuvimos que recurrir a esta otra fuente. Esta otra fuente es otro módulo de cargas resistivas. Por lo tanto, pues lógico, hay que ir haciendo planteamiento de acuerdo a las necesidades de los circuitos, y ir armando de acuerdo a la cantidad de elementos que se requieran. Por lo tanto, pues lógico, aquí tenemos armado, hicimos este diseño, por lo cual nos auxiliamos de este otro módulo conjuntamente para hacer un total. Aquí tengo 8 resistencias y 8 resistencias, por lo tanto, pues tuvimos que agregar las resistencias de 20 y de 50 de este otro módulo. Por lo tanto, nosotros estamos obteniendo ahora nuestra característica de la resistencia total medida en nuestro circuito, ¿sí?, de este punto de vista, y nosotros obtenemos un valor de resistencia aproximadamente de 32, casi 33 ohm. Lógico, volvemos a insistir, las características de los valores reales de la resistencia pues hacen que tengamos esta pequeña incertidumbre del valor experimental con el valor teórico. Por nosotros en el teórico nos vamos con los valores nominales, más no con los valores reales, y pues aquí tenemos ya nuestra resistencia equivalente del circuito. Por lo tanto, esta es una primera parte, un primer acercamiento con respecto al planteamiento en la solución de los circuitos en su característica mixta. Lógico es, cabe mencionar nosotros pues que de acuerdo a las circunstancias de nuestros elementos y de acuerdo a las extensión de nuestro pizarrón, que realmente pues es muy corto con respecto a toda la solución del circuito, pero vamos a pensar nosotros, vamos a hacer la solución del circuito suponiendo que queremos determinar sí o conocer la resistencia en qué elemento. Yo lo planteo en forma generalizada en la vida real con nuestros alumnos, y pues casi por lo general todos ellos siempre quedan incautos con la solución. Algunos pues sí dan una respuesta, y yo voy a plantear pues aquí dos acciones, dos parámetros a determinar. O sea, el primero sería ¿cuál será la corriente que tengo en la resistencia de 200 ohms? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál sería? Bueno, pues ¿cuál sería la tensión? ¿Cuál será la tensión que tengo? La corriente aquí, ¿cuál sería la tensión que tengo más o menos en la resistencia de 10? Ese sería ahora el planteamiento en la solución, y lo vamos a llevar a cabo dentro y cuando de la teoría a lo experimental. Por lo tanto, sí quiero hacer algunas notificaciones, algunos comentarios que me han llegado a hacer con respecto a las características de el planteamiento de los circuitos. Hay un joven por ahí que me dice, por ejemplo, yo quiero conocer aquí esta fuente. Yo hablo nada más de una fuente, y esta fuente, el sentido de la corriente, sí va a ser de más a menos. Lo tengo aquí y va a llegar por el lado menos. Las características reales, ¿sí?, de nuestro circuito, no características convencionales.
Ahora, él me plantea que pues hay un error en esta acción, porque la corriente no puede ser del positivo al negativo, porque él me plantea, yo estoy hablando de una sola fuente. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros hacemos el planteamiento de la siguiente manera? ¿Qué es lo que vas a hacer si nosotros no planteo las características de un circuito? Si yo tengo aquí una fuente positiva, negativa, tengo la resistencia, tengo una fuente negativa y positiva, tengo una resistencia, y aquí tengo otra fuente que yo tengo un valor más menos, perdón, que aquí sea, ¿qué será? ¿Qué le pondremos? Aquí sería más y aquí sería menos, y aquí yo tengo una resistencia. Por lo tanto, el circuito equivalente de todo esto va a ser un circuito de la siguiente manera, donde tengo una resistencia equivalente, una R1, una R2 y una R3. Por lo tanto, aquí esta resistencia equivalente será, la resistencia equivalente será igual a R1 más R2 más R3 dentro de los elementos pasivos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder si nosotros le damos un planteamiento al circuito, un planteamiento de la siguiente manera? Que a esto le demos 50 volts, a esto le demos nosotros 10 volts y a esto le demos nosotros 100 volts. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Yo tengo aquí un voltaje, aquí tengo menos con más, aquí tengo 50, menos 10, ¿sí? 50, porque ves positivo con positivo, perdón, negativo con negativo, y acá tengo positivo con negativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tengo aquí más, ¿qué será? Más 100. Por lo tanto, el resultado aquí será 150 menos 10 igual a 140. Y en lo que va a predominar va a ser el sentido de estas dos fuentes, de esta fuente con respecto a esta fuente. Sale el más y aquí sale el más, porque tengo más con menos. Pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a invertir los valores. ¿Qué es lo que sucede si ahora aquí en lugar de 50 serían 100 volts? ¿Sí? O 200 volts. Vamos a tener que tengamos aquí 200 volts. ¿Qué es lo que va a pasar con esta expresión? Vamos a tener ahora que 200 menos 10, ¿sí? Y vamos a tener que menos, aquí yo tengo aquí esta de 100, va a ser más, tengo aquí menos con más, vamos a suponer que esto sea ahora más, y aquí sea menos. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí tengo 200 menos 100, vamos a plantear 200 menos 100, ¿sí? Y ¿qué es lo que va a pasar aquí con este valor? Tengo más con menos, aquí será más 10, por lo tanto esto me va a dar que 200 menos 200 menos, que sería 200 menos 100, 210 menos 100, y aquí tengo un valor que aproximadamente de 110. Pero ahora, ¿cuál va a ser el sentido? Ahora va a ser el sentido porque esta va a predominar, todo nuestro sentido será esto porque esto es mayor característica de tensión. Ahí soy correcto, ahí no me salgo fuera de la razón, porque existe la ley de Kirchhoff, se cumple la ley de Kirchhoff de tensiones. Entonces hay que ser observadores y críticos, no autocríticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí sí tengo 3 fuentes o 4 fuentes en serie y va a predominar la que tenga el sentido de las corrientes, de las fuentes de tensión que tengan mayor magnitud. Todo ilógico, porque se cumple la ley de Kirchhoff de tensiones. Pero yo planteo la acción cuando tengo una sola fuente. Yo hago mi detalle con una sola fuente. Yo no hablo de circuitos con varias fuentes en series. Sea una o sea otra, la ley de Kirchhoff se cumple. Va a predominar la tensión de la corriente de aquella fuente que tenga mayor tensión. ¿Sí? No necesariamente aquí, en este sentido, en esta acción, es una sola fuente, entiéndase bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero ser muy claro. Lógico, si nosotros tenemos un galvanómetro, un multímetro, que en la función de tensión, que sea analógico y cambio el sentido de las características de la tensión, la aguja del galvanómetro se va a deflexionar en sentido contrario y lo voy a despivotar, y por lo tanto la aguja se va a salir del resorte. Lógico, con un multímetro en función de tensión de volt, lógico, si es digital me va a dar nada más el signo negativo. Ahí no hay alguna alteración con respecto al sentido de la corriente. Pero hay que tener cuidado con qué elementos voy a medir esa tensión, que quede muy claro. Entonces, espero darle la respuesta a esta persona, que quede
concreto con respecto a la solución de los circuitos. Yo no planteo circuitos ni necesidades en un conocimiento porque sería de mi parte fuera del contexto. Por lo tanto, entiéndase, es una sola fuente y el sentido va de más a menos. Del sentido real y el sentido convencional va de menos a más. En una sola fuente. Si tengo tres fuentes, va a predominar el sentido de la corriente de la mayor tensión. Así puede ser negativo. Si es mayor, eso no hay ningún problema porque se cumple la ley de Kilco. Pero si hago la medición, lógico, con un instrumento analógico, la aguja se va a despivotar y voy a fastidiar al instrumento de medición. Entonces, espero respuestas y comentarios concretos, no críticos. Yo estoy en la mayor medida de posibilidades de poder dar explicaciones a esta acción. No acostumbro, pero lo hago aquí en forma real de acuerdo a estas acciones. ¿Sí? Bueno, jóvenes, continuamos y seguiremos haciendo la respuesta de estos dos elementos. Gracias.